a la columna. Con los momentos es generalmente más crítica en las columnas exteriores que en las interiores. El momento que se va a transmitir de la losa a la columna en el momento interior, por ejemplo, sería la diferencia, aquí no lo tengo los diagramas, bueno, no. Sería, se los explico, sería la diferencia del momento negativo de un lado de la columna y el momento negativo del otro lado de la columna, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la diferencia de momentos negativos es la que se va a transmitir a la columna. Si los momentos de un lado fuera igual que el del otro lado de la columna, o sea, el momento negativo en la losa estamos hablando, ¿verdad? Si fueran igual de un lado, del lado izquierdo y del lado derecho, si lo queremos ver así, la diferencia de momento sería cero. Por lo tanto, el momento que se va a transferir o transmitir a la columna sería cero, ¿verdad? Ahí sería una transmisión directa de cortante, ¿sí? Entonces, por eso dice aquí que la situación en los momentos es generalmente más crítica en las columnas exteriores. El momento negativo en la losa, en las columnas exteriores, pues es obvio que solo tenemos losa de un lado, de manera que el momento negativo que se transfiere, se transmite a la columna, pues sería el mismo valor del momento negativo, porque del otro lado no hay nada. Entonces, todo el momento se debe de transferir, ¿verdad?, a la columna. Dice, si existe un momento que debe transferirse, estos ocasionarán esfuerzos cortantes en las losas, como se describirá en esta sección. Además, deben de considerarse las fuerzas cortantes que resulten de la transferencia de los momentos en el diseño del refuerzo lateral de las columnas, es decir, estribos y espirales. Esto, obviamente, cuando veamos columnas. Cuando las columnas soportan losas sin vigas, que es un caso crítico, losas sin vigas, es decir, las losas o placas planas, ¿verdad? Le llamamos losas planas. La situación de la transferencia de carga entre las losas y las columnas es extremadamente crítica, ¿ok? Y es lo que decíamos. Normalmente el peralte o espesor de la losa es regido precisamente por esta situación del cortante en esta zona, ¿verdad?, que muchas veces rige al espesor de la losa, ¿verdad? Tal vez si no se diseñan las áreas y posiciones exactas del refuerzo por flexión correctamente para toda la losa, la redistribución inelástica de los momentos todavía permita que se completamente. Pero si el diseño de la resistencia por cortante es incorrecto, los resultados pueden ser catastróficos. O sea, hay que poner mucha atención a esta revisión. O sea, no podemos pensar en losas en dos direcciones, diseñar losas en dos direcciones por flexión y sin revisar esta zona de cortante penetración. Es muy, muy importante. De hecho, cada vez que hablemos de esfuerzos cortantes, pensaríamos en fallas frágiles. Siempre el cortante es una falla frágil. Es una falla por tensión diagonal, dijimos. Por lo tanto, hablar de tensión en el concreto es hablar de falla frágil y es crítica, ¿no? Bueno, dice, la gravedad del problema se muestra en la figura 16-20, esta figura, ¿no? Donde se puede ver que si no hay viga de fachada, le llaman viga de borde aquí, ¿verdad? El momento total de la losa tiene que transferirse a la columna, ¿verdad? Todo el momento que hay en la losa tiene que transferir a la columna. La transferencia se efectúa tanto por flexión, una parte se transmite por flexión de la losa a la columna y otra por fuerza cortante excéntrica. Esta última localizada a una distancia de aproximadamente en 2 del paño de la columna. Aquí habla ya de la ACI. Antes era la sección 3, las losas en dos direcciones. Ahora es la sección 8 del 14. Esto se refiere al ACI de 2011 para atrás. Estaba en el capítulo 13, ¿verdad? Bueno, ahora es el capítulo 8 y se establece, del ACI, ¿verdad? Establece que para la transferencia de momento entre la losa y el borde de la columna, el momento por carga de gravedad para transferirse deberá ser 0.30 de M0. Es el momento estático factorizado, M0, ¿verdad?
Esto ya lo vimos, ¿se acuerdan que vimos? Bueno, aquí dice punto 30, pero el momento negativo que vimos en el ejemplo, ¿verdad? A ver si lo tengo por aquí, aquí está, ¿verdad? El ejemplo vimos que es el momento negativo en el porte es de punto 26, ¿verdad? Aquí está. Anteriormente el reglamento decía que tomáramos el punto 30 aquí, pero bueno, aquí viene otro ejercicio en donde toma el punto 26 del momento, ¿verdad? El momento negativo en la losa que va a transferirse a la columna. Es lo que decíamos, en una columna interior la diferencia de momentos pues es menor, aquí sería menor la del momento negativo. Debería considerarse la diferencia de momentos de un lado, ¿verdad? Aquí sería momento negativo de un lado y del otro lado. O sea, la diferencia de momentos es la que debe de transmitirse a la columna. Entonces aquí dice que el reglamento decía que debemos usar punto 3 de M0. Por aquí este ejemplo viene cómo se calcula. Ahorita vemos si usa punto 26 o punto 3. La verdad no recuerdo. Pero bueno, lo que nos dice es lo siguiente. Dice, cuando las cargas de gravedad, la carga de viento, las cargas sísmicas u otras fuerzas laterales ocasionan la transferencia de un momento desbalanceado entre la losa y la columna, una parte del momento. Aquí ahorita estamos diseñando con puras cargas gravitacionales, pero bueno, sean cualquier tipo de cargas, dice que una parte del momento igual a gamma F por MU. MU se refiere al momento que está en la losa unión losa-columna, al momento negativo. Será transferido por flexión, o sea, una parte de ese momento total va a ser transferido o transmitido por flexión, de acuerdo a la ACI. Ahorita vemos lo que dice la ACI al respecto, ¿verdad? Aquí viene la sección 13, ya lo vuelvo a repetir, era del 11, del reglamento 11 para atrás, ahora viene el capítulo 8, pero realmente ha cambiado poco, esos son los mismos factores. Entonces, del momento negativo, una parte se va a transmitir por flexión. ¿En qué consiste eso? Dice que con base en pruebas y análisis se debe considerar que esta transferencia tiene lugar dentro de un ancho efectivo de la losa entre líneas que están situadas a 1.5 veces el espesor de la losa o del ábaco en las caras opuestas o externas de la columna o capitel. O sea, en un ancho de 1.5 veces h, el espesor de la losa a cada lado de la columna, en ese ancho, aquí se refiere a este ancho, en ese ancho debemos de calcular un refuerzo gamma F por MU, con este momento, debemos de calcular ese refuerzo en ese ancho. ¿Qué quiere decir eso? Que deberíamos de revisar nuestro refuerzo el refuerzo que nosotros calculamos, si se acuerdan, en nuestra losa nos dio un refuerzo de aquí, ¿verdad? Cuatro a cada uno para no quedar así. El refuerzo negativo en la franja de columnas nos dio de número 4 a cada 18. Esta revisión debemos hacerla en las dos direcciones, ¿verdad? Bueno, número 4 cada 18 nos dio. A ver, ¿dónde estábamos? Aquí. Para este momento nos dio número 4 cada 18. Entonces, de acuerdo a lo que dice el ACI, debemos revisar que ese refuerzo cumpla con este momento de gamma F por MU en esta zona. O sea, en 1.5 veces H de cada lado del eje de la columna, ¿no? O sea, serían 3 veces H, ¿verdad? El ancho de esta losa. En 3 veces H, que si la H la propusimos de 25, ¿verdad? La H la propusimos de 25. 3 veces H son 75 centímetros. O sea, en 75 centímetros debemos de tener un refuerzo tal que resista este momento. ¿Okay? Gamma F por MU.
Y si no resiste ese momento, debemos de ponerle varillas adicionales a esta losa en esa zona. Lo pudiéramos hacer de forma sencilla, o sea, en en 75 centímetros, si nos dio varilla número 13 a cada 18, número 13 a cada 18, en 75 centímetros a cada 18 caben 4 espacios. Pues 4 varillas vamos a poner, ¿no? Caben 4 varillas. Con 4 varillas, ¿qué área de acero nos da? Y con esa área de acero calcular el phi mn. Y el phi mn, ese phi mn compararlo con el gamma u FMU. ¿Okay? Aquí viene el ejercicio, miren, vamos a continuar. Entonces, lo que dice es que en pruebas y en la experiencia se debe considerar que la transferencia tiene lugar dentro de un ancho efectivo entre la línea de 1.5 veces el espesor en las caras opuestas externas de la columna. Bueno, y el gamma F es un factor, ¿verdad?, que obviamente va a dar menor que 1, es 1 entre algo. Es un factor que viene en el ACI, que es 1 entre 1 más 2 tercios raíz de B1 entre B2. ¿Qué es B1? Es la distancia de la área de cortante. Definamos como el área de cortante, aquí no lo dice claramente, ¿verdad?, pero el área de cortante es a una distancia de D en 2, ¿sí? Se considera la sección crítica a D en 2 del paño del apoyo, a D en 2. De manera que más crítico, más claro por aquí bien. Están las zonas. Dice columna a D del paño de columna en donde tiene los para todos lados. Entonces, la distancia o el área de cortante mediría a ese B1 y B2 sería la distancia B1 es en la dirección del paralela a la dirección del análisis, ¿verdad? Y B2 es la distancia perpendicular a la dirección del análisis, ¿verdad? Esta distancia sería B2 y esta sería B1. Entonces, B1 viene siendo la dimensión de la columna, le llaman C1, más la D, ¿verdad? ¿Por qué es D? Porque es D en 2 y D en 2 me da una D. En el otro sentido lo mismo. C2 es la dimensión de la columna en la dirección perpendicular. Entonces sería C2 más D en 2 más D en 2 sería más D. C en 2 más D. Esto es B2 y esto es B1. ¿Ok? Aquí está. C1 más D y C2 más D. ¿Ok? Entonces, con ello calculamos este factor que nos va a dar menor que 1. Si fuera una columna cuadrada, en donde C1 más D y C2 más D serían iguales, ¿verdad?, que C1 sea igual a C2. Entonces, esto nos quedaría B1 y B2 iguales, de manera que esto me quedaría a raíz de 1. Entonces, sería 1 menos 2 tercios, y el inverso. O sea, 1 entre 1 más 2 tercios nos daría 0.6. O sea, gamma F sería 0.6. Esta relación, ¿verdad? ¿Ok? Ok. El resto del momento, o sea, estamos hablando de que el momento total negativo se va a transferir a la columna una
parte se va a transferir por flexión. Le debemos de colocar refuerzo adicional por flexión en esa zona. Calculado ese refuerzo adicional si es necesario, que normalmente sí lo es necesario, con gamma F por MU. Y con ese calculamos el refuerzo. El refuerzo adicional que se requiera. Ya el que tenemos más algo más que se requiera, ¿verdad? Para garantizar que en esta zona de 3 veces H se transmita el momento igual a gamma F por MU. Y la diferencia de momentos, que sería gamma V, dice aquí, el resto del momento desbalanceado se llama gamma V por MU. Gamma V es la diferencia de 1 menos gamma F. O sea, es la diferencia de momentos, ¿verdad? Por el código. Dice que se debe de transferir por excentricidad de cortante, o sea, por cortante, esa diferencia. A partir de esta información, los esfuerzos cortantes debido a la transferencia del momento por excentricidad del cortante varían linealmente con respecto al centroide de la sección crítica, descrita en el último párrafo, y deben sumarse a las fuerzas cortantes usuales factorizadas. En otras palabras, se tiene el caso usual del cortante por penetración, además de una torsión debida a la transferencia del momento que incrementa el cortante. O sea, en otras palabras, el esfuerzo cortante, si recordamos, el esfuerzo cortante, si esto fuera uniforme, ¿verdad? Que no hubiera momento, y que la fuerza cortante se transmitiera de forma uniforme de la losa a la columna, que esto pudiera ser en una, aquí no viene dibujado, pero pudiera ser si en una columna interior, lo vamos a ver acá, en una columna interior como esta, que no hubiera momento, el esfuerzo cortante sería uniforme. O sea, el esfuerzo cortante, a ver si me explico, a ver si me alcanzan a ver, porque yo no me veo aquí. O sea, el esfuerzo cortante, si este fuera mi losa, el esfuerzo cortante de la losa y mi dedo de la columna sería uniforme en toda el área de corte, sería uniforme, ¿no? Si no hubiera momentos. Si hay momentos, ya el cortante se concentra más hacia un lado que hacia el otro, ¿no? El efecto del momento hace que las fuerzas cortantes sean variables, así como los esfuerzos, si hacemos una analogía a los esfuerzos en zapatas o en esfuerzos en columnas, cuando hay carga axial y flexión, los esfuerzos eran P sobre A más MC sobre I, ¿verdad? En donde el momento hace que en esos esfuerzos sean variables. Es lo mismo aquí. El momento provoca que los esfuerzos varíen a lo largo de las caras paralelas a en la dirección del análisis, ¿verdad? Aquí sería la cara DA o AD, esta cara AD y CD, que serían estas caras aquí, serían variables los esfuerzos. Si no tuviéramos momento, este esfuerzo se hace constante en las 4 caras. Aquí son 4 caras de corte, porque esta losa para que se corte se debe cortar en 4 lados. Si tuviéramos nada más losa en una columna exterior o de borde, que tuviéramos losa nada más de un solo lado, pues el área de corte sería como una U, ¿verdad? 2 caras paralelas y una perpendicular, ¿verdad? Aquí está el diagrama de cortantes en esta área de corte para una columna exterior. Una columna interior sería algo así si hay momento. Si no hay momento sería constante en todos los lados. Es muy común que las columnas interiores las revisemos, con cortante uniforme. Okay. Bueno, entonces una parte dijimos se va por flexión y la otra parte se va por cortante. Este gamma V por MU, ese momento se considera para el cálculo de los esfuerzos cortantes. Entonces, las fórmulas hablan de una columna interior y una columna exterior, lo que les decía, ¿no? La variación lineal es más notorio en la columna exterior porque siempre va a haber momento,
y aparte va a haber una excentricidad del área, porque esta área, el centroide de esta área, es obvio que no va a coincidir con el centroide de la columna. Si el cortante está en el centroide de la columna y esta centroide del área, pues va a tener una excentricidad, ¿verdad? Sí. Entonces, esa excentricidad provoca un momento, que sería gamma V por MU. ¿Okay? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo se calculan estos esfuerzos cortantes? Estos esfuerzos cortantes son los que tenemos que revisar, además de la transmisión por flexión, ¿verdad? Son dos cosas. Los esfuerzos cortantes ya sabemos que son variables a lo largo de estas caras de A o AB y de C a B, ¿verdad? En estas caras de A a B, que sería esta, aquí no aparece aquí, pero no es obvio que aquí es A, aquí es B, aquí es C y aquí es D. Son las esquinas de la sección de corte. Las caras de A a B se mantienen constantes, ¿sí? Y la cara de C a D también es constante, pero un valor menor. Porque aquí el momento que está a favor de las manecillas, ¿verdad? Aquí se dibuja a favor de las manecillas, provoca mayor esfuerzo cortante en esta zona, porque se suman. El momento realmente es un par de fuerzas, que en un lado se suma y en el otro lado se resta a la fuerza cortante. Creo que aquí queda muy claro, ¿no? Aquí está. Aquí está. Aquí está la suma. La fuerza cortante se divide en toda la cara, de forma uniforme, la fuerza cortante, ¿verdad? Porque está en el centro. La dividimos en toda la cara y sería un diagrama uniforme de esfuerzos cortantes. Y el momento provoca que los esfuerzos cortantes sean variables. Aquí se suman y acá se restan, ¿verdad? Este momento que está en favor de las manecillas, ¿verdad? Por eso aquí se ve. De aquí se restan y aquí se suman, porque eso aquí es mayor. Y van variando hasta de este valor menor a un valor mayor. Bueno, este se lo voy a compartir. Estos son apuntes que por ahí me compartió el doctor Arturo Elías Chávez, de sus clases de cimentaciones, que ven losas de cimentación, y finalmente son losas, ¿verdad? Esa transmisión de carga son en losas, pero es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo calculamos los esfuerzos? Bueno, pues simplemente dice que el esfuerzo cortante es BU, la fuerza cortante entre el área de cortante, ¿verdad? Esto es constante en las cuatro caras, si fuera una columna interior, en las cuatro caras es constante. Lo que es variable es ¿verdad? Gamma V por MU por C entre J. ¿Sí? Acuérdense que son cortantes, por eso es C entre J. J es el momento polar de inercia. ¿Cómo se calculan la C y la J? Pues la C viene siendo la distancia del centroide del área al punto o sección donde yo quiero calcular el esfuerzo cortante, ¿verdad? Si yo estoy hablando aquí de esta columna interior, la C sería esta distancia del centroide del área. Esta área tiene un centroide, que coincide en este caso con el centro de la columna. Entonces, de ahí son las C. La C para este lado, pues sería igual a la C para el otro lado, ¿verdad? De esta cara AB sería igual a C para la cara de C a D, ¿ok? Y con esa C se calculan esos esfuerzos, ¿verdad? Sería gamma V por MU por la C entre J. ¿Cómo se calcula la J? La J es un momento polar de inercia. Aquí vienen las fórmulas, ¿verdad? Aquí están. Dice aquí que los esfuerzos actuantes en la sección crítica para una columna interior pueden calcularse de las siguientes expresiones, donde se suman y donde se restan. O sea, aquí sería más menos, ¿verdad? Aquí le ponemos más menos. De un lado se suman y de otro lado se restan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las C son iguales. Esta C es igual y esta C es igual. Aquí la ponen por separado, ¿verdad? Este esfuerzo cortante sería en el lado izquierdo, el cortante menor, ¿verdad? Donde se resta. Aquí. Aquí es donde se restan y acá donde se suman. ¿Okay? Aquí se suma del lado derecho y del lado izquierdo. AC es el área crítica de cortante.
O sea, el área crítica de cortante, si dibujáramos aquí, ¿verdad? Esta área de crítica de cortante, no sé si venga acá en el dibujada. Esto es lo mismo, ¿verdad? Pero algunos libros lo dibujan. Bueno, se me hace que aquí mismo viene, más atrás. Aquí está. Este es el área crítica de cortante, ¿verdad? Aquí está bien claro. Realmente es un cono de falla. El área de corte es un cono. Pero, para fines de la revisión, para fines prácticos, se considera, el área de corte se considera vertical, aunque la realidad es que es inclinada. Inclinada en un ángulo de, ya, más o menos determinado, que daba como el orden de 45 grados, ¿verdad? Esta lo de falla, de la tensión diagonal. Entonces, si llega una losa a fallar en cortante por penetración, se genera cono de falla, ¿eh? Y ya me ha tocado verlos, este tipo de fallas. Hace muchos años, cuando yo trabajé en el instituto, nos tocó ver por ahí en una losa que falló de esta forma. No se colapsa porque el acero de refuerzo que va en la parte superior funciona como una especie de tensor, pero el concreto está fallado, ¿eh? Me tocó ver que esto estaba separado. Entonces esta zona baja totalmente y las varillas trabajan como una especie de tensor. Y de ahí se detienen realmente la losa, ¿verdad? Por eso no se colapsan, pero realmente es una falla. Entonces, para fines prácticos, lo que dice los reglamentos, considera una falla vertical, digo, una zona, o falla, pues es una zona vertical de falla, ¿verdad? Localizado a D en 2, o sea, sería D, la distancia D, grieta o falla a la distancia D, entonces considerarlo a D en 2, como un promedio, ¿no? Todo alrededor a D en 2. Pues a lo mejor es conservador, pero así lo consideramos, a D en 2. Entonces, la superficie de falla sería D en 2 para cada lado de la columna. Por eso es la dimensión de la columna más D en 2 y más D en 2. Pues sería más D en ambas direcciones, en una columna interior, ¿verdad? Esto, lo que le conocemos como área de corte. Entonces, el área de corte sería la D. Si todo este perímetro de falla, o sea, todo le llamamos perímetro B0, se le llama. Todo este perímetro de las áreas de B0 la multiplicamos por la D, sería el área de... Aquí está. O sea, dividiendo BU entre el área de cortante es el esfuerzo cortante debido a la fuerza cortante, más o menos, ¿verdad? Gamma V en dirección X, aquí le ponen dirección X, ¿verdad? Pero es gamma V en una dirección X por MU en la dirección X por la C entre J, ¿verdad? Con eso, más o menos, se calculan los esfuerzos cortantes máximo y mínimo, ¿verdad? Y pues gamma V ya vimos cómo se calcula, 1 menos gamma F, ¿verdad? El área de cortante aquí está, B0 por D. Si lo queremos ver como fórmula sería esto, ¿no? C1 en una columna interior, ¿verdad? Sería C1 más D, recuerden que es la zona de cortante, D1 más D, perdón, C1 más D y C2 más D, ¿verdad? Por 2, ¿no? Porque es el perímetro. Y por la D nos da el área. Ya claro, ¿no? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Aquí. Toda esta área de cortante sería el perímetro. Esto es B0, el perímetro de esta área. Sería 2C1 más D más 2C1 más D, ¿verdad? O sea, 2 ¿por qué? Porque esta área, esta cara y esta cara, y esta otra y esta otra. Y este sería el perímetro, por el espesor sería la D, no se usa la H, se usa D. Entonces, eso sería el área de cortante. ¿Cómo se calcula la J? La J es es como si fuera la I. Acuérdense, cuando llevamos esfuerzos en columnas era MC sobre I. Esta fórmula es parecida. MC entre J, porque son esfuerzos cortantes.
¿sí? Entonces la J es una propiedad de la sección crítica análoga al momento de inercia, al momento polar de inercia, ¿sí? Para una columna interior, ¿verdad? Aquí viene cómo se calcula la J, C1 más D cúbica por D entre 6, y luego D cubo por D, C1 más D entre 6, etcétera, ¿no? Más las áreas por sus distancias al cuadrado, ¿verdad? Es similar al momento polar de inercia, así que recuerden las J. Le voy a dar todas las fórmulas para la J y la C. En algunos libros, por ahí tengo unos libritos donde viene, en lugar de calcular la J y la C por separado, calcula la J entre C. ¿Okay? Si dividiéramos la J entre C, aquí la C sería de 1 más... ¿Dónde quedó? Aquí. La C sería de C1 más D entre 2, ¿verdad? C1 más D entre 2 sería la C. Si sustituyéramos C1 más D entre 2 en esta fórmula, ¿verdad? Nos daría ya una fórmula de J entre C. J entre C. Entonces aquí sería lo mismo que decir MU por J entre C, ¿verdad? No, entre J entre C, perdón. Como la S, que veíamos el módulo de sección para esfuerzos flexionantes, ¿verdad? La S, en el caso de acero se usa mucho, que los esfuerzos son M sobre S, que es M momento sobre el módulo de sección. Algo sería así la J sobre C, algo análogo a S, el módulo de sección, ¿verdad? Para una columna de borde, el área dijimos que se forma es una U, porque acá no se puede cortar, pues no hay losa a este lado, está cortado. Entonces el área de corte sería a la distancia D para un lado sería C1 más D en 2. Aquí está, C1 más D en 2. Y para el otro lado sí sería C1 más D. Esas serían las áreas de corte de esta losa en el borde. Como pueden ver, el área es asimétrica en dirección de Y, o sea, tiene una asimetría en dirección de Y, en dirección de X no, más bien alrededor de X no, es simétrico, ¿no? CO2 más D es simétrico. De Y, el centroide de esta área está desfasado respecto al centroide de la columna, por lo tanto, habría que calcular el centroide de esta área de corte. Eso se hace con momentos estáticos de áreas, de forma muy sencilla. ¿Ok? Con momentos estáticos de área podemos calcular ese momento, esas distancias al centroide de la sección crítica. Por aquí lo hace. Aquí está la C. ¿Verdad? Esta distancia C es el por momento estático, ¿no? Sí. O sea, básicamente lo que dice es el área, esta área, por su brazo de palanca respecto a una orilla, ¿sí? Puede ser respecto a esta orilla, más esta área, ¿verdad? La distancia de C2 más D por la D, por su brazo de palanca respecto a esta orilla, y así esta otra que es igual a esta, ¿verdad? O sea, serían por 2. Y toda esa la dividimos entre el área total de corte y nos da estas distancias, CCD y CAB. Esas son las fórmulas, C de A a B y C de CCD. Por diferencia lo calcula aquí, ¿no? Entonces con las Cs ya podemos calcular la J, ¿verdad? Esta J es es una propiedad similar al momento polar de inercia y con el cual se calculan los esfuerzos. Aquí está toda una expresión larga, diría yo, ¿verdad? Se las voy a compartir, esas expresiones, para no hacer la derivación de cada una de ellas. Básicamente podemos tener tres casos en la,
en la práctica, o sea, bueno, podemos tener más casos, pero los típicos serían una columna interior, una columna de borde como la que estamos viendo y una columna de esquina. ¿Sí? En la columna de esquina se complica un poco más porque tendríamos un área en L nada más, una escuadra, ¿verdad? Que creo que aquí viene la siguiente, aquí está. Y el problema es que pudiéramos tener también en una esquina momentos en dos direcciones, ¿verdad? Ahí se complica bastante. El momento en una dirección, el momento en la otra dirección y los cortantes. ¿Okay? Entonces aquí viene cómo se calcula en dirección de AB, en dirección de AD, CD y CB, todas las distancias, el área, ¿verdad? El área pues serían dos áreas, ¿verdad? Aquí está C1 más C2 por D, más D dice aquí. Habría que hacer aquí el cálculo, ¿no? B sería C1 más D en 2 y C2, C2 más D en 2, ¿verdad? Es cuestión de que, y luego multiplicando por la D, ¿verdad? Nos da el área de corte. Aquí están todas las fórmulas para el cálculo de los centroides. Tiene excentricidad en dos sentidos. Aquí estaría el centroide del área en dirección Y y este es el centroide del área en dirección X. Y aquí están las expresiones de cómo se calculan los esfuerzos cortantes en la columna de esquina. Todo esto se puede hacer alguna hoja de cálculo en Excel, ¿verdad? Y con ello determinar estos esfuerzos cortantes. ¿Okay? Un poquito más complicado, ¿verdad? En las esquinas. Bueno, aquí están las fórmulas, no vienen ejemplos aquí en estos apuntes, los ejemplos vienen en otro, ¿no? Esto es nada más para ver cómo se hace el cálculo de estos esfuerzos cortantes y la transmisión del momento, ¿no? La parte que se transmite por momento, o sea, por flexión, perdón, la parte del momento que se transmite por flexión y la parte del momento que se transmite por cortante. Okay, vamos a ver ahora seguir dónde viene eso. Aquí está. Ah, no, perdón, esto no es. Se me hace que viene más atrás. Aquí ya lo está hablando del refuerzo. Si por alguna razón el esfuerzo cortante actuante rebasa al una alternativa es que pudiera hacer esto. Meter unas vigas, columnas con estribos que resistan cortantes. Las vigas van dentro de la losa, ¿verdad? Del espesor de la losa. Otras opciones quizás sean colocar refuerzo por cortante de esta forma, un poquito más complicadas. Sería como una viborita, ¿verdad? O estribos individuales, ¿no? Que es más común esto. De hecho, por aquí también habla de meter algunas vigas de acero, que sería un caso medio extraño, meter unas vigas de acero para resistir esta fuerza cortante. Viene la parte de la transmisión del momento. Aquí está. Aquí está hablando de las Jotas. De hecho, aquí está hablando de la... ¿verdad? Aquí vienen las fórmulas en el ACI. Están dos casos, ¿no? Columna interior y columna de borde. ¿Y cómo se calcula la J? O sea, también aquí viene. Lo voy a compartir, tengo 4 hojitas muy sencillitas, está bien claro, ¿no? Donde viene estas fórmulas de forma muy clara, todas las formulitas para el cálculo de las J y las C. Básicamente la bronca son estas dos, porque esto es lo más sencillo, ¿no? Esto es gamma V y el momento desequilibrado, MCE se le llama aquí, que es el momento que se va a transmitir de la losa a la columna, que en el caso de columna exterior dijimos que era el momento negativo, el punto 26 de L0. Bueno. Dice, la sección crítica, deben ser evaluadas por cortante en dos direcciones en la proximidad de las columnas de carga concentrada y zonas de reacción de las secciones críticas de acuerdo con 22.6.4.
La sección crítica es AD en 2, no hay que darle muchas vueltas. Hablando del cortante en una dirección, el cortante en una dirección, igual que en vigas, igual que en losas en una dirección, lo consideramos a una distancia D del paño del apoyo. Eso es igual. Okay. Aquí viene. Dice, momento factorizado, ¿verdad? Resistido por la columna. Si la carga gravitacional de viento, sismo u otros efectos, ya esto lo decía también el autor, ¿verdad? Magrego. Okay. Momento factorizado de la losa resistido por la columna en el nudo debe ser transferida por flexión, de acuerdo con 84232 y 84235. La fracción del momento factorizado de la losa resistida por la columna, gamma F, debe de considerarse transmitida por flexión y gamma F se calcula como ya dijimos. Aquí está la fórmula, ¿verdad? El ancho efectivo de la losa para resistir debe de ser el ancho de la columna. Aquí me equivoqué, perdón, hace rato. Es el ancho de la columna más 1.5 veces de la losa o del ábaco a cada lado de la columna. O sea, son 3 veces el ancho, 3 veces el espesor de la losa más la columna, ¿no? En nuestro caso serían 40 más 25, o sea, 25 por 3 veces H más 40 de la columna. Es a partir del paño de la columna a cada lado 1.5 veces. O sea, nos daría 1.15 centímetros, 1.15 metros, perdón, o 115 centímetros de cada lado de la columna. En ese ancho de losa se debe de calcular el refuerzo con gamma FMU. MU es el momento negativo, ¿verdad? Negativo que nos dio ahí en la losa, que nos dio este momento negativo. Habría que calcular gamma, gamma F. Y lo podemos hacer, mira, está muy sencillo. La D ya la teníamos de la losa. B1 era en la columna exterior de borde, B1 era C1 más D en 2. Aquí sería, ¿cuánto nos dio la D? No la calculamos aquí, la calculamos en los refuerzos. En los refuerzos con varilla de media nos dio la D con varilla de media 22.2 la D. De hecho, la calculamos con varilla de 22.37, para ser exactos. O sea, 22 entre 2. Vamos a ponerle 11 centímetros, la D en 2. 11 centímetros más 40 de la columna. O sea, sería C1 más D en 2. Entre el otro sentido sería 40 más D. En otro sentido es D, 22. ¿Verdad? Entonces, esta relación nos daría la raíz cuadrada por 2 entre 3 y 1 le resto esto y 1 entre eso. A ver, me equivoqué. Otra vez va de nuevo. B1 sería 40 más 11 y entre B2 sería 40 más 22. 40 más 11 entre 40 más 22. Y luego esta raíz cuadrada. Y por 2 entre 3. Y le sumo 1. Y luego sería 1 entre eso. Es punto 62. O sea, en una columna de borde es punto 62 este factor gamma F. Multiplicado por el momento nos dio que dijimos 11.000, no, 18.000. A ver, bueno, aquí los veo. Perdón, 22.000.
Este momento sería 22.673. El momento me da 14.000, vamos por aquí. Eh, 14.130 kilogramos metro. 14.130 kilogramos metro. O sea, con ese momento debemos de garantizar que en un ancho de, dijimos, de 115, en un ancho de 115 centímetros, se resista este momento, ¿no? O el refuerzo resista este 130, gamma F por el momento MU, el MU negativo en esa zona. Si quieren lo hacemos de una vez, después se los paso en limpio. Entonces lo voy a calcular aquí en mi hoja de cálculo, lo voy a poner el ancho de 115 con la misma H y el momento de 14.130. ¿Se acuerdan? Nos daba número 4 a cada 18. Número 4 a cada 18. Y ahora, con este momento y este ancho, el momento 14.130, me da número 4 a cada 8. O sea, sé que nos faltaría colocarle varillas, ¿verdad? En esa zona, para cumplir con ese momento. O sea, ¿cuántas varillas habría que agregarle en un ancho de 1.15? Dijimos que en 115 a cada 18 nos daban 6.4 varillas. 6.4 varillas. Lo queremos hacer esto. Exacto. Y número 4 a cada 8 nos darían 115 entre 8, 14.4 varillas también. O sea, nos harían falta 8 varillas adicionales en esa zona. La otra forma es la zona. Y el resto, número 8 a cada número 4. ¿Okay? Eso es bien importante. Debemos de colocar refuerzo adicional. O sea, con el refuerzo que ¿qué es lo que pudiera pasar? Que pudiera haber grietas en esa zona. ¿Sí? Porque el momento, el refuerzo no sería suficiente. Claro, 1.5 veces H a cada lado de la columna, ¿verdad? O sea, el ancho de la columna más 1 más 3H en total. Sería el... Dice, para losas no preesforzadas donde se satisfacen las limitaciones BU y epsilon T en la tabla 84234, o sea, esta tabla, se permite aumentar gamma F. Esta parte prácticamente nunca lo hacemos, ¿eh? Si tu deformación es mayor de 0.004 y cumples con tu cortante, eso prácticamente nunca lo hacemos. Mejor me lo voy a brincar.
Bueno, la diferencia, el punto de transmitir por flexión debe transmitirse por cortante, ¿verdad? Gamma V igual a 1 menos gamma F, ¿verdad? Y la revisión de esfuerzos cortantes ya la vimos, ¿verdad? Ya explicamos aquí por qué la variación. Y cuando no cumple los esfuerzos cortantes, una opción es reforzar por cortante. Es un poquito más complicado. La mayoría de los ingenieros lo que hacemos es buscar que cumplan por esfuerzos cortantes, ¿verdad? Aumentando el espesor, aumentando el área de corte, poniendo un capitel en la columna para ampliar el área de corte. Hay varias opciones de cómo sí buscar que cumpla por cortante. Ok, vamos a cerrar esto. Ejemplo. Aquí está un ejemplo. Vamos a ver este ejemplo, ¿verdad? Aquí vienen las fórmulas de cómo calcular JC. El libro de McCormack, ¿verdad? Es lo mismo que venía explicando en la otra, ¿verdad? De cómo se calculan los esfuerzos, etcétera, ¿no? Al rango de AB se suman, al rango de CD se resta. La JC, ¿cómo se la inercia? ¿No? En fin, aquí viene un ejemplo. Dice, para la losa plana de la figura de 20 por punto 3048 son 610 para redondeado, 6.10 metros, y en el otro sentido son 5.50, lo quiero redondear, 5.49. O sea, 610 por 5.50 son los claros, para que se den una idea, ¿verdad? Las columnas son de 15 por 15 pulgadas. 15 pulgadas son 38 centímetros, ¿verdad? Dice calcular el acero negativo de exterior, o sea, el acero negativo que ya decíamos en esa franja, ¿verdad? Que debe de transmitirse por flexión. Revise también la losa para la transferencia de momento importante en la columna exterior. O sea, con un F'C de 3 KSI, un F'C relativamente bajo, 210 nos da esto, convirtiéndolo. FY, pues ya lo conocemos, 60 KSI. La carga viva, 100 libras por pie cuadrado. Y se ha seleccionado una losa de 8 pulgadas con una D de 6.35 pulgadas. O sea, ya queda una losa sólida de 8 pulgadas de espesor. La carga muerta. Aquí calcula la carga muerta, la carga viva te lo da, ¿verdad? 100 libras por pie cuadrado. En fin, calcula aquí las cargas últimas, ¿verdad? 100 por 1.2 más 1.2%, o sea, son 100 y 100. Viva y muerta son 100 y 100. La carga muerta, la carga factorizada se da en 280 libras por pie cuadrado. El claro libre entre de la dirección esta de X, digamos así, el claro libre tenía 20 pies menos 15 pulgadas, ¿verdad? Te daría 15 pulgadas en pies, te ha dado 1.25. Entonces es 20 menos 1.25. 18.75. Aquí está, ¿verdad? LN es 18.75. Y en otro sentido son 18 pies, es el ancho tributario, ¿verdad? La carga última, libras por pie cuadrado, aquí la ponen kilolibras o en kips, ¿verdad? Punto 28 por L2 por Ln al cuadrado entre 8. Te da un momento de 221.8 kits pie, ¿verdad? Kits pie. Este M0 lo distribuye por punto 26, es lo que decíamos, ¿no? Aunque por ahí el autor decía que era punto 30, aquí usó punto 26. Realmente debe ser el momento negativo, el punto 26 que ya decíamos, ¿no? Este valor. Este es el punto 26 del momento negativo. Perdón, del M0, ¿verdad? Aquí está. Punto 26 de M0. Es el momento negativo. ¿verdad? Y aquí lo usa. Punto 26 de M0 te da el momento negativo. El ancho de la franja a considerar, el ancho de la franja son 15 pulgadas más 1.5
de H 8 pulgadas, por 1.5 son 12, por cada lado son 24, más 15, serían 37, ¿verdad? Inge, A ver, mande. ¿nos está compartiendo un problema? ¿Un ejemplo? Sí. Ah, es que en la pantalla no se ve el ejemplo. No, sí se ve. Es losas en dos direcciones, ¿no? De McCormack. Los en las direcciones, aquí está. De McCormack. Ya lo compartimos, ¿eh? ¿Se ve o no se ve? Sí, Inge, Se ve. ahora sí lo veo. Gracias. Sí, ya. Sí, por favor, sí, digo, pues avísenme, ¿no? Si no estoy hablando yo en algo que no están viendo, pues no. Pero bueno, ya, creo que ya, ¿verdad? Entonces, a ver, el ancho, aquí donde me quedé, que el ancho a ver si estaba bien. El ancho dijimos que era 1.5 veces H. H son 20 pulgadas para cada lado, 8 pulgadas, perdón. 8 pulgadas por 1.5 son 12. O sea, es un pie. Para un lado y para el otro lado son un pie. Bueno, aquí lo hace en la franja, a ver, en la franja de columna dice que es la mitad de 18 pies, o sea, es correcto. La franja de columna es una cuarta parte por un lado y otra cuarta parte del otro lado, o sea, nos da la mitad de 18, ¿verdad? Es la franja de columnas, ¿ok? Que son 9 pies. Esta es la franja de columna, 9 pies. Dice, el ACI muestra, ¿verdad?, que el 100% negativo exterior debe ser resistido por la franja de columna. Aquí calcula el refuerzo de la franja de columna, ¿no? MU entre phi, que aquí le faltó, phi F'(c) BD cuadrada. Bueno, usa algunas tablas que son similares a las tablas de omegas o el cálculo de la omega para llegar a un área de cero. O sea, aquí podemos usar la fórmula para el área para omega, ¿verdad? Y para llegar al área de cero. ¿Ok? Dice que hay que usar 10 varillas número 4 en la franja de columnas. Un área de 1.97 pulgadas cuadradas en toda la franja de columnas. Y ya aquí hace ya el diseño de la transferencia del momento a la franja de, que dijimos, 1.5H para cada lado de la columna. El código establece que deben agregarse varillas adicionales sobre la columna en un ancho de lo que yo les decía, 1.5H por 2 más 15 pulgadas, ¿verdad?, de la columna. 1.5 por 8 son 12. Por 2, 24. Más 15, 39, ¿verdad? 24 más 15, 39 pulgadas. O sea, en 39 pulgadas hay que revisar ese refuerzo, son en todo el ancho de la franja. El refuerzo adicional requerido en las columnas debe diseñarse con un momento gamma F MU. ¿Ok? Y gamma F es la fórmula 1 entre 1 B1 entre B2. Dijimos que B1 no está dibujado aquí, pero aquí viene el cálculo. B1 es C1 más D en 2. La D dice que son 6 puntos, ya nos dijo acá atrás, ¿verdad? La D la tomó a 6.35 pulgadas, la D. Y D en 2 sería entonces 6.35 pulgadas más 15, entre 2 más 15. 18.375 pulgadas. C1 más D. Aquí está. Bueno, C2. En otra edición se llama C2. B2 sería C2 más D. 15 más 6.35, 21.75. 18.375 entre 21.35, raíz cuadrada por 2 tercios, nos da el mismo punto 62, ¿eh? Es lo mismo. Lo que ya habíamos calculado en el ejercicio de nosotros, punto 62. Entonces el momento que se va a transferir en este ancho de 39 pulgadas sería 0.62 por el momento negativo, 57.6. Aquí nos dio el momento negativo, 57.6, que fue 0.26 de M0. Este momento 35.7
libras, kits libra, kits pie, perdón, kits pie, kits libra no tiene sentido. Kilolibras pie, es lo mismo, ¿no? Entonces, hace el cálculo, aquí es 3, 4, y divide si los 3 medidas más 4 varillas. Tenemos 10 varillas. 10 varillas en un. Que no se escucha. ¿Este que ya? Ya es que estaba trabado. Se trabó un poquito, ¿no? Ya estamos. Ok. Entonces, decíamos, vuelvo a repetir. En un ancho de toda la franja de columnas, de un ancho nos dio de 108 pulgadas, 9 pies. En ese ancho, 108 pulgadas, nos dieron, con el momento negativo total, 10 varillas número 4. En un ancho de 39 pulgadas, ¿cuántas varillas caben? O sea, una relación de 3 simples. 39 entre 108 por 10. O sea, caben 3.6. Aquí le puso 4 varillas. Y se agregan esas 4 varillas en el ancho. Y considerando, tenemos ahora 4 varillas recién añadidas, más las 4 que ya traemos en ese ancho, dice que este número se obtuvo con esta relación, ¿verdad? 39 entre 108 por 10. 3.6 varillas, redondeado a 4. Entonces quiere decir que ya traemos 8 varillas número 4 en ese ancho. Está agregando 4 más, o sea, traemos 4 y le agrega 4. Dice, vamos a agregar 4, a ver si nos da. Eso fue una propuesta aquí del autor. La otra es calcular cuántas requiero, ¿verdad? Como dice hace ratito en nuestro ejercicio. Oye, ¿cuántas requiero para ese ancho? Okay. Y las que ya traigo más las que yo requiero adicionales. Bueno, aquí dice, traigo 4 y le agrego estas 4, son 8. Aquí la calcula, ¿no? El área de cero es 1.57. El número total de varillas agregadas para el diseño de la franja es 8 varillas, número 4. Un área de 1.6. Aquí dice 1.6 y aquí le puso 1.57. No sé por qué. ¿Verdad? Aquí está medio raro. Por 60, que saca SI, ¿verdad? Son entre 85, más C. Bueno, como calculamos ¿se acuerdan? Punto 94.7 de pulgadas. Y MU es phi MN es MU es igual a phi a S FY. Ya usa aquí punto 9 del phi. A S por FY por D menos A sobre 2. Les da 44.3 kips pie. Un momento resistente de 44.3. Dice, es mayor que el momento que yo requiero. 35.7. Entonces está bien. Dice, no, pues yo requiero que resista este momento. Le agrego 4 varillas y con eso ya la hago. O sea, ¿qué quiere decir? Ya traigo 4, le agrego 4, quiere decir que le están metiendo varillas intercaladas ahí en medio. ¿Verdad? Esas 10 varillas seguramente debe estar una separación de 10 varillas en un ancho de... Déjame apagar aquí el ventilador porque me está mormando. Es que se sentía medio viciado el aire y lo prendí. Pero ya me estaba mormando algo aquí. Soy un poquito rara la voz luego. A ver, estábamos acá. Entonces ya traíamos 10 varillas en un ancho de 108 pulgadas. O sea que más o menos da 10 varillas son 9 espacios. En 108 pulgadas, 108 entre 9 espacios.
a cada 12 pulgadas, o sea, varía número 4 a cada 12, ¿verdad? 12 pulgadas son 30 centímetros, a cada 30 centímetros sería, varía número 4 a cada 30. Entonces las 4 varillas adicionales serían meterlas ahí entre eso, ¿no? A cada 6 pulgadas en lugar de a cada 12. ¿Ok? Ese es para el detallado, ¿verdad? Bueno, le seguimos. O sea, ya esta es la revisión de la parte del momento que se va a transmitir por flexión. Entonces, debemos de garantizar que el refuerzo en esta franja de 3H más la columna, en esa zona o en esa franja debe de resistir, con el refuerzo que se calcule, que se proponga, debe resistir el gamma F por MU, ¿verdad? O bien calcular el refuerzo con gamma F, MU, calcular el refuerzo que requiero y agregarle la diferencia, ¿verdad? A lo que ya tengo, ¿no? A lo que ya tengo, pues a lo que me falte para poder cumplir este momento. O sea, sé que implicaría que en esa zona llevaría más refuerzo siempre en la zona de las columnas, ¿no? En ese ancho de 1.5 o de 3 veces H más la columna. Bueno, el cálculo de, aquí viene la revisión por cortante, dice que la diferencia dice que, bueno, aquí hablaba de la sección 13, esta parte habría que verla en nuestro ACI, porque dice que requiere que se transfiera un momento de punto 3 de M0 en lugar del punto 26. Nosotros teníamos punto 26 de M0 por gamma V. Aquí dice no, en lugar de punto 3 ponle en lugar de punto 26, perdón, ponle punto 3. O sea, un poquito. Habría que checar en nuestro ACI si es correcto. De que hable que el punto 3, habría que revisarlo. La verdad, esta parte no la tengo muy presente, le estoy sincero. Pues sería una forma, casi es lo mismo, de punto 26 a punto 3, pues prácticamente lo mismo, pero pues ahí dice que el ACI lo dice, pero el ACI anterior, 2011, para atrás, antes de 2014, habría que checar si en alguna parte viene eso. Vamos a ver si encontramos algo por aquí. La frase de transferencia de gamma VMSC debe aplicarse en el centro de la sección, pero no dice aquí que debe de ser este valor debe de ser el punto 30 del M0. No dice. Pues miren, la verdad es que yo creo que el error que se comete entre punto 26 a punto 30, si así fuera, por aquí no dice nada del punto 30. Quizás déjenme revisar, yo tengo los reglamentos, todos los reglamentos anteriores, todos, porque pues desde que fui estudiante, y por favor no se vayan, ingresé a la facultad. Que van saliendo de la teoría, ¿verdad? Excepto que últimamente el 2019, ahí sí me he tardado en darle una buena revisada, la verdad. Pero ha sido por cuestión de trabajo. La verdad, sí, mucho trabajo hemos tenido. Bueno, no viene nada aquí al respecto, así que vamos a tomarlo, pues vamos a tomarlo como viene aquí el autor. Finalmente, este punto 30 pudiera ser punto 26, nomás para que les quede claro, ¿verdad?
O sea, es la diferencia de momentos. O sea, aquí el ACI dice claramente es la diferencia de momentos, porque pues aquí estrictamente no sería la diferencia. ¿Sí? Y acá el ACI sí está diciendo que es la diferencia de momentos. Y la diferencia sería el momento negativo, momento negativo 57.6, una parte que fue el 62%, ¿verdad? 62% lo transferimos por flexión. Estrictamente, el reglamento dice la diferencia 1 menos gamma U, ¿verdad? Debería ser transmitido, o sea, ¿qué significa 1 menos gamma V? Significa que es este momento total 57.6 menos el momento de 35.7. Eso es lo mismo. 1 menos 0.62 multiplicado por este momento me va a dar lo mismo que la diferencia de estos dos momentos. Ese momento se debe transferir por o transmitir por cortante. Bueno, aquí estaba, que me da 0.38 la diferencia, 1 menos eso, gamma V. Aquí yo la calculo otra vez, no tiene sentido calcular otra vez. Pues ya sé que es 0.62, pues me va a dar 0.38. Entonces aquí, 0.38 de 0.3 de M0. ¿verdad? De aquí dijimos que debería ser 0.26 de M0. ¿verdad? O sea, el mismo momento pero bueno, aquí se le... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por acá, este momento. 57.6 debió haberse usado aquí. ¿Verdad? Bueno, aquí está. Aquí usó un poquito más. O sea, les dio 0.3 del M0, le da 66.45. O sea, sí pinta aquí, ¿verdad? Desde ese punto, de 0.26 a 0.3 sería 0.04, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir haciendo el ejercicio aquí. Para que quede claro, aquí pude hacer 0.26. Debió haber sido 0.26 en el nuevo reglamento. Entonces calcula las propiedades de la sección crítica. Dijimos, voy a repetir, la sección crítica es la columna D en 2 para cada lado, ¿verdad? Aquí serían 15 pulgadas y para acá sería D en 2 y D en 2, o sea, la D completa sería C2 más D, ¿verdad? 15 pulgadas más 6.75 de la D. Entonces serían, o sea, 15 más 6.75 serían, ¿qué? 21, ¿verdad? 75, 21 pulgadas, 21.75 pulgadas en dirección Y, vamos a decir así. Y en dirección X sería de C1 más D. Son estas distancias, pues. Aquí las que usaron aquí son estas distancias. 21.35 en dirección X, no, en dirección Y en dirección X 18.375. Son estas distancias que se usan para el cálculo del área de corte. Aquí está, el área de corte, aquí está la distancia. 18.375 por 2 más una vez 21.5 por la D. Nos da un área de corte de 394.875 pulgadas cuadradas. Y calcula, como es una área asimétrica, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Se arregla otra, ¿verdad? Bueno, ya ni modo. Vamos a abrirla aquí. Es esta área, ¿no? Esta. Como es asimétrica respecto al eje Y, ¿verdad? Tenemos que calcular el centroide. Esta C. ¿verdad? De un lado y del otro. Aquí le llama L en R. Me imagino que es right y en left. Me imagino que ahí viene. O sea, derecha e izquierda, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces calcula la C, ¿verdad? Por métodos estáticos, la C de A a B me da 5.77 pulgadas. La otra se puede calcular por diferencia. Si yo calculo de respecto a un lado, pues la otra es por diferencia, ¿verdad?
y calcula la JC. Aquí la dibuja, ¿verdad? Aquí está el centroide. C de A a B. C de A a B, 5.37 pulgadas, ¿verdad? Y la J ya es por la fórmula, sustituyendo valores, nos da de 15.714 pulgadas cuadradas. Es como un momento de inercia, similar al momento polar de inercia, ¿verdad? Aquí está la J, aquí están las C, la C, A, a B, y la otra C sería 18.375, 18.375 menos 5.77. Esta otra C left, si lo quieren, como decía aquí, CL, sería 12.605, ¿no? De este lado, 12.605, y de este lado sería 5.77. Ok, y entonces calculamos, dice que la fuerza cortante por carga de gravedad se transfiere a la columna, pues aquí lo hace por áreas tributarias. Es la carga última, QU le llama, ¿verdad? Que es 0.28 kips por pie cuadrado, ¿verdad? O kilolibras serían 200, sí, kilolibras por pie cuadrado, o 280 libras por pie cuadrado, ¿verdad? Nos dio la carga última. Por L2 y por L1, entre 2, es el área tributaria. Esta es L2, L1 entre 2, es el área tributaria. Si nos vamos a la imagen, la primera imagen sería el área correspondiente. Toda esta área tributaria, lo voy a más o menos, podría esta área, ¿no? O sea, de centro a centro de claros, más o menos por ahí, ¿verdad? Centro a centro de claros en este sentido, la mitad de 18, la mitad de 18 nos da 18 pulgadas, 18 pies, y en este sentido nos da 10, ¿verdad? Pies más. Aquí sería este cachito de la columna hacia la orilla. No sé si se consideró, déjame, vamos a verlo. Pero serían 20 por 18. Perdón, 10 por 18. Sí, es lo mismo. 20 entre 2, ¿verdad? Son 10. Aquí no consideró el eje de la columna a la orilla de la columna, no se consideró en el cálculo. Bueno, con eso calcula BU. Aquí estrictamente, fíjense, la fuerza cortante, pudieran ustedes restarle el área que se está quedando sin cortarse. Aquí está claro, mira. Pero sería muy riguroso y muy así como que detallado el cálculo, ¿verdad? Que a lo mejor no conviene. Área, ¿no? O sea, estrictamente esta área se queda con la columna. Entonces, la fuerza cortante es todo lo demás de la losa que tiende a cortarse, que está fuera de esta área. Esta área no se va a cortar. Entonces, estrictamente, pudiéramos restarle a la carga o al cortante, restarle toda esta carga por esta área. Sería muy pequeñita, ¿eh? O sea, por C1 y por C2, ¿verdad? Bueno, B1 y B2, perdón. B1 y B2, ¿verdad? B1 en dirección y B2 perpendicular. O sea, la carga por B1 y por B2 sería restársela. Sería la forma correcta para calcular B1, ¿no? A esto sería restarle. Pues, ¿cuánto daría aquí? Vamos a ver cuánto va a sale B1. A de 1.5 pies por 21.35 entre 12. Claro, sería de área. 2.37. Si se lo no, tampoco es correcto, ¿eh? Porque, aquí, de aquí, riguroso. Realmente no tiene caso. De esta área, ¿no?
de hacia la orilla no está concentrado, que tenemos que concentrar. Salvador de esta forma es la forma dominado. En, en, Inge, ya no se escucha. no sé, ya, ya, no me escuchan. No sé, no. Sí, vale, pues, ¿verdad? O sea, si no nos escuchan, igual, el grupo, pues, no escucha.